Sí, está en una parte buena, sí. Anteriormente estuvimos viendo todas las posiciones de cada denominación en cuanto a la abominación desoladora, en cuanto a todo eso también. Estudiamos la profecía de las 70 semanas de Daniel capítulo 9 versículo 20, del 25 al 27. También vimos el cumplimiento que tuvo en Cristo Jesús. Vimos también la interpretación que le dan diferentes denominaciones, los cuales utilizan un método futurista y el método preterista para poder interpretar aparentemente parte de la profecía. No la pueden interpretar completa como tal, con sus años exactos, porque usando el método futurista y el método preterista no les da. Por ende, muchas de las interpretaciones que estuvimos analizando no tienen el principio de cuando comenzó las 70 semanas, que fue en el año 457 con el decreto de Artajerjes. Eso lo podemos encontrar en Esdras capítulo 7. La gran mayoría de interpretaciones no la tenían. Tenían el 456 por ahí, tenían el 434, 440, fechas totalmente aisladas del cumplimiento de la profecía como tal. Vimos también que el cumplimiento exacto de la profecía lo podemos ver a la luz de la vida y obra de Jesús, del bautismo, de la muerte y la resurrección de Jesús, porque esa profecía es cristocéntrica, es una profecía mesiánica, la profecía mesiánica más importante de la Biblia, y por ende a la luz de la vida de Jesús es que podemos interpretar esa profecía. Así que nuestro método para interpretar esa profecía es la vida de Jesús como tal, y es 100% accurate o 100% confiable esa interpretación. Porque si Jesús fue un hombre literal, que se bautizó literalmente en ese año, literalmente en el año 27, como tal, la profecía se cumple exactamente con el método historicista que tenemos como adventista del séptimo día. Ahora bien, vimos también parte de la definición de lo que es la abominación desoladora. También estudiamos un poco de esto, pero esta parte aquí no la estudiamos, que es también una parte totalmente importante de la profecía de las 70 semanas. Ustedes no... yo no estoy compartiendo la pantalla, yo creo. No la estaba compartiendo la pantalla, pero... ok, ahora sí. ¿Pueden ver la pantalla? Sí. Ok, perfecto. Mi hermano Miguel, ya que tú no estabas aquí, estamos estudiando Mateo 24 con los evangelios sinópticos. Estamos estudiando con Marcos capítulo 13 y Lucas capítulo 21, ya que cada uno de los capítulos arroja un poco más de luz a lo que se está estudiando como tal. Ya. Esta parte no la hemos estudiado aún. Nos dice, versículo 19: mas hay de los que estén encinta, de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo o día de sábado. Marcos no nos dice el día de sábado como tal. Lucas nos da un poco más de unas cuantas pinceladas en cuanto a este tema. También nos dice: mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra, e irá sobre este pueblo. Vemos que Marcos y Mateo lo dan a una manera como de solamente un territorio que va a haber esta calamidad. Pero Lucas lo abarca más, abarca la tierra completa. Nos dice que habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Así que abarca el pueblo y también abarca la tierra. De esta manera podemos entenderla que tiene un cumplimiento más grande para el tiempo del fin, en Mateo 24 como tal. Y no solamente eso, nos vemos también el día de sábado como algo crucial que tomará un papel muy importante en la huida, cuando veamos la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, el que la entienda. Las personas que dicen que Mateo 24 fue solamente para los judíos y que el sábado quedó abolido con la muerte de Jesús, se contradicen totalmente en cuanto a este capítulo. Por eso la gran mayoría de personas no acepta este capítulo como que es algo que se va a volver a cumplir, de doble cumplimiento, sino que lo aceptan como que es o fue solamente para los judíos. Y solamente por este apartado del sábado
por la tribulación también. El día del sábado, algo que Jesús profetizó, se cumplió literalmente 40 años después de la muerte de Jesús. O sea que después de la muerte de Jesús, Jesús mismo ya lo había profetizado de que la huida no sea en invierno ni en día de sábado. 40 años después de la muerte de Jesús, el sábado seguía en vigencia como tal. Jesús en ningún momento aludió a que con su muerte iba a cambiar el día de reposo. Lo contrario, él aludió a que estemos atentos y que oremos para que no sea la huida en el día del Señor. Porque el día del Señor es para darle gloria a Él y para reposar, no para huir. También tendrá un cumplimiento importante para la huida que vamos a tener para el tiempo del fin. Absolutamente. Absolutamente. Y eso lo vamos a ver un poco más adelante con la abominación desoladora. El apartado en verde nos dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Marcos también nos dice: porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó, hasta este tiempo ni la habrá. Estos textos lo podríamos alinear fácilmente con la gran tribulación de Daniel capítulo 12 versículo 1. ¿Es así, Miguel? ¿Otra vez? Este apartado aquí, donde nos dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá, la podríamos alinear directamente con Daniel capítulo 12 versículo 1, ¿verdad? Claro. ¿O tienen alguna diferencia? No. Solamente que leyéndolo en conjunto podemos ver más detalles. Vemos que esa tribulación será para el tiempo del fin, al igual que Mateo 24, lo que le está dando más credibilidad a Mateo 24 sobre la gran tribulación. Y Mateo 24 aquí no nos dice que se levantará Miguel, que está el gran príncipe que está de parte del pueblo de Dios, pero Daniel sí lo dice. O sea que los dos capítulos se tienen que leer en conjunto para que se pueda entender el contexto completo y cómo sucederá todo para el tiempo del fin. Mateo nos sigue diciendo: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. En esos días que son acortados es que se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte del pueblo de Dios. Esta parte también deberíamos de leerla en colaboración con Daniel capítulo 12, versículo 1. Pero Lucas nos dice algo también interesante aquí. Nos dice: y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Interesante que la profecía de las 70 semanas nos dijo que 70 semanas están determinadas para tu pueblo, para tu nación. Más abajo nos dice hasta que se cumple el tiempo de los gentiles también. Parte de esa profecía, que recuerde que cuando está hablando de tiempo, está hablando de la profecía de los 2300 tardes y mañanas. Entonces, cuando habla de que el tiempo, si el tiempo no fuera acortado, esa profecía se cumplió. Ok. Esa profecía se cumplió cuando Napoleón... 1798. Exacto. Entonces hay partes de esa profecía que se cumplieron antes de que se cumpliera el tiempo de los 2300 tardes y mañana. Claro que hay parte de la profecía que se van a cumplir al final, o se van a repetir al final otra vez, pero ya no con tiempo
definido. Ok. Mi hermano Israel, bienvenido. Porque recuérdate que la profecía de Saludos, los ¿cómo está Israel? Tiempo y la mitad de tiempo, la captura del Papa se cumplió antes de que se cumpliera esa profecía. Sí. Entonces ahí fue que se acortaron los tiempos, donde el pueblo de Dios entonces tuvo un alivio de las persecuciones de la Iglesia Católica. Aquí hay algo sumamente interesante, nos dice el versículo de Lucas. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles, o sea, por los romanos, hasta que los tiempos de los romanos se cumplan. ¿Cuándo se cumplió ese tiempo? Hablando del tiempo de Jesús. Hablando de la destrucción de Jerusalén. Cuando Roma invadió a Jerusalén. Ok, pero cuando la rodeó. Ok, pero nos dice que Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Cuál fue ese tiempo para los gentiles? Esa es la pregunta. Bueno, por ejemplo, los evangélicos dicen Ajá. que el tiempo de los... No te escucho, Miguel. Pusiste mute, creo que fue. Estás cortando, Miguel. Hermano mío, ¿no se escucha? No, parece que se le fue la luz. Mi hermano Israel, ¿qué usted opina de estos tiempos aquí que se cumplieron? ¿Cómo dice Yewell? Estamos hablando de Lucas capítulo 21 aquí. Dame un segundito, voy a dar mi opinión en un ratito, espera. Ok. Mi hermano Miguel, ¿me escucha ahora? No, parece que se fue. Bien. Esto de los tiempos de los gentiles lo vamos a hablar en un rato. Miguel parece que se fue. O lo tiene en mute, como tal. Yewell, disculpa, ¿puedes decirme ahora? Ok, estamos hablando aquí en Lucas capítulo 21, en azul. Nos dice, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que el tiempo de los gentiles se cumplan. ¿Cuáles fueron estos tiempos de los gentiles que se cumplieron aquí? Después de que Jerusalén fue hollada por los gentiles, que son los romanos. Ajá. Esa es la pregunta. No escuchamos nada, Miguel. Ahora fue que te escuchamos. No se escuchó nada de lo que dijiste. ¿Puedes comenzar otra vez? El micrófono de él está en mute. Tiene que activar el micrófono, Miguel. Ok, mira lo que nos dice el comentario bíblico adventista aquí, en este caso. Los tiempos de los gentiles. El tiempo asignado a la nación judía pronto terminaría, y los judíos dejarían de ser el pueblo escogido de Dios. Cuando fueran rechazados como nación, el evangelio se predicaría a todas las naciones. Hechos 1:8, Hechos 13:46, Hechos 18:6, Hechos 28, 25, 28 y Romanos 1:16. Se presenta el papel de los judíos como un pueblo escogido de Dios, su apostasía y su reemplazo por los gentiles. Ok. Qué bueno. Sí.
tú sabes que, una opinión, Sí, que hoy en día, no sé si han dicho eso, pero hoy en día todavía hay personas que creen en el mundo cristiano, que creen que el pueblo de Israel, que la nación de Israel, que el país como tal, aún todavía sigue siendo ese pueblo que Dios escogió, sí. ¿entiendes? Ujú. Hay gente que piensa todavía eso. El asunto está en que las profecías bíblicas ya han dicho que tristemente por ellos haber rechazado a Jesucristo y el evangelio y todas las cosas que sucedieron, ya ellos no son ese pueblo que en aquel entonces fue escogido por Dios. Ujú. Ahora el Israel espiritual, que así Pablo lo denomina, hay un Israel espiritual en la carta a Corintios, que es aquel que hace la voluntad de Dios, que sigue a Jesucristo, que obedece la palabra de Dios y todo eso. Sí. Entonces, es bueno notar eso porque tú ves que en el mundo cristiano evangélico, sobre todo, eso no más hace énfasis en eso. Suelen decir que no, que esa es la nación escogida por Dios, que los judíos son el pueblo de Dios, pero tristemente no es así porque todo aquel que ha aceptado a Cristo se constituye en parte del pueblo de Dios, ¿me entiendes? Que ha aceptado los 10 mandamientos como tal, como dice en Apocalipsis. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús y el testimonio de Jesús. Entonces es importante resaltar eso porque muchas personas como que exaltan al pueblo de Israel como tal, pero incluso, o sea, las profecías indican claramente que ya ese pueblo iba a ser rechazado, no porque Dios quería rechazarlo, sino porque el pueblo por su insistencia y su persistencia en rechazar a Dios, en rechazar el mensaje del Señor, en rechazar el evangelio, entonces Dios les permitió quedarse en la posición que ellos escogieron, ¿me entiendes? Exacto. Hay algo que también en los primeros en el primer capítulo del conflicto de los siglos, ahí la hermana G. de White habla claramente en cuanto a cómo sucedió, tú sabes, cómo se cumplió la predicción que dio, que Cristo Jesús dio en ese capítulo de Lucas y Mateo 24, Sí. en cuanto a la destrucción de Jerusalén. Y ahí ella desglosa cómo sucedió todo eso y cómo el pueblo llegó a ese estado de tanta incredulidad. El pueblo se exaltaba de haber sido el pueblo escogido por Dios, pero estaban tan sumidos en una incredulidad tal que era abismal. Ellos no se dieron cuenta de la situación tan deplorable en la que ellos se encontraban. Y que quiera Dios no nos pase eso a nosotros, creyendo en el pueblo del Señor y estar completamente perdidos. Es real. Real. Eso mismo, esa es la misma condición de la Odisea, que cree que no le falta nada, que cree que lo tiene todo, que el pueblo cogió de Dios, pero sin embargo está dormida. Está tibia. Por ende, como pueblo de Dios, estamos representados por la última iglesia, la iglesia de la Odisea, o la iglesia del juicio, mejor conocida. Esto lo vamos a entender un poquito mejor ahora, si Dios lo permite. Mi hermano Miguel, puedes continuar, que no te escuchamos nada de lo que estabas diciendo. Ah, no me escucharon nada. Nada. Estaba hablando del texto que habla hasta el tiempo de los gentiles, que el pueblo de Israel iba a ser hollado, hasta que se cumpliera el tiempo de los gentiles. Ajá. Los evangélicos creen, esa es la interpretación que ellos le dan a esa parte de la profecía, que cuando la Biblia habla de los gentiles, el tiempo de los gentiles, que empieza cuando Cristo funda la iglesia y termina entonces cuando Cristo rasta la iglesia, se lleva a la iglesia en el gran rato que ellos predican, y entonces ahí vuelve otra vez el pueblo de Israel a tener preeminencia aquí en la tierra. Y se comienza a contar la última semana de la semana 70. Es como que nosotros somos el paréntesis. Sí, somos el tiempo de gracia, se podría decir. Exacto. Y no concuerda esa interpretación que ellos le dan, puesto, como dijo el hermano en Israel, el pueblo de Israel no fue desechado
por un tiempo, sino fue desechado definitivamente. Exacto. No se le dio un tiempo, bueno, el tiempo que se le dio a ellos para que se arrepintiese, que sí, que el Señor Jesús le pidió a Dios que le diera un tiempo para ver si los hijos de ellos se arrepentían, fue en esos 40 años de gracia después de la muerte de Jesús. Sí. En esos 40 años se le dio oportunidad a los hijos para que se arrepintieran y ellos no se arrepintieron, entonces se cumplió la profecía de la destrucción de Jerusalén. Exacto. Eso fue parte de la interpretación que estuvimos viendo las 70 semanas, que con la muerte de Jesús ahí se separó el reloj profético de Dios y comenzó el tiempo de los gentiles. Entonces con el rapto terminará el tiempo de los gentiles Exacto. y por ende este capítulo de Mateo 24 no es para nosotros, eso es para el pueblo de Israel como tal. Nosotros no figuramos aquí en nada porque vamos a estar en la iglesia, si tú te das cuenta, vamos a estar raptados y así. Muy pocas veces tú oyes a los evangélicos predicando de Mateo 24. Yo lo oigo predicando Mateo 24 solamente para tomar los versículos que vamos a tomar un poco más adelante, sobre que una mujer estaba en el campo y salió. Exacto, sí. Esa parte sí es para nosotros, pero el capítulo entero no. Qué bueno. Sí. Tú sabes que cada denominación religiosa se suele caracterizar por algún tipo de creencia específica, ¿me entiendes? Sí. Como que eso es una doctrina que tiene esa denominación y obviamente ya van a hacer mucho énfasis en esa doctrina o creencia que tengan. Sí. Por eso tú ves que muchos evangélicos son conocidos por eso, por el tema del rapto, por el tema de hablar en lengua, Ajá. porque hacen un énfasis abismal en ese punto. Y lamentablemente hay mucha gente que no estudia, se basa en eso y ya, y se quedan ahí. Por eso uno tiene que hacer siempre énfasis en estudiar detenidamente, estudiar a ver si eso que me están enseñando es así. Porque lamentablemente mucha gente da por sentado lo que te enseñan, cogieron 2 o 3 versículos ya, te lo presentan y ya eso es así. Pero no, uno tiene que analizarlo a ver si realmente es así. Real. Por eso es que ellos no entienden los detalles de la desolación asoladora, que muchos de esos detalles nosotros debemos tener en cuenta porque se van a repetir con nosotros. Exactamente. Y eso es lo que vamos a ver esta noche, si Dios lo permite y si nos da el tiempo. Acaba de conectarse mi querida cuñada también, Maribel. Vamos a esperar que entre. Vamos a avanzar porque este tema está buenísimo, buenísimo, buenísimo. A ver. Querida cuñada Maribel, bienvenida. Hola, querido cuñado. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Como pueblo adventista, esta tribulación como tal, ya que el mundo completo se la adjudica a un anticristo que vendrá para el tiempo del fin, no se sabe cuándo, aparentemente, y que durará por 3 años y medio como tal. Nosotros ya de antemano, la Biblia lo anticipaba, quiénes eran los que iban a jugar el papel fundamental para la tribulación que vendrá para el tiempo del fin como tal. Apocalipsis capítulo 13, que es otro capítulo también que lo toman, o el mundo dice que es para el pueblo judío, que no se estudia en la cristiandad tampoco, porque esto no tiene que ver nada con nosotros, vamos a estar en un rapto secreto como tal. No se le toma atención, no se le presta atención a este capítulo como tal, y es el que nos da detalles de quiénes son los que jugarán el papel importante para la gran tribulación, quiénes son los que la van a impulsar como tal. Apocalipsis capítulo 13 encontramos 2 bestias, que no vamos a entrar en ese detalle ahora porque entonces haríamos larguísimo el programa. Pero encontramos 2 bestias que trabajan de común acuerdo. Todo basado en la adoración. La adoración obligatoria, no la adoración voluntaria. Es tanto así que se le matará a cualquiera que, a pequeño, grande, rico y pobre, que no tenga la marca de la bestia en su mano derecha o en su frente. Será muerto sin piedad. Tampoco podrá comprar ni vender. Pero lastimosamente para el mundo completo de la cristiandad, sacando unos cuantos, optan porque estos 2 personajes serán
Estados Unidos y el papado. La gran mayoría ya no lo cree así. Al principio, muchos años atrás, de hecho, los reformadores se lo creían. Martín Lutero y muchos reformadores creían que el papado era la bestia, de Apocalipsis capítulo 13. Creía que era el anticristo también, del cual habló Pablo, del cual habló Juan. Pero hoy en día todo eso ha cambiado, porque ya las teorías que se han infiltrado en la cristiandad o los métodos de interpretación, ya sea futurista o preterista, han hecho de esta profecía algo ambiguo, algo sin importancia y algo que no se estudia tampoco en la cristiandad. Terrible. Mi hermano Gilberto, bienvenido. Por ahí vamos nosotros también. Sí, sí. Chin a chin. Según el pastor Bullón, esa interpretación que se le da al papado, eso es algo ambiguo de la iglesia, que eso ya no... Según Bullón. Según Bullón. ¿Tú no podrías mandar ese video o esa predica? Claro. Bueno, Gilberto yo creo que tiene ese video. Gilberto, ¿tiene ese video? El hermano que Ay, sí hermano puede. Gilberto. Bueno, Gilberto tiene como el Yo micrófono. creo que yo lo tengo ese video. Yo te lo voy a mandar ese video. Gilberto tiene Hermano. el micrófono y mute. Dígame. Hermano que sí puede, que lo mande al grupo, porque yo estaba hablando con unas personas de ahí de la iglesia, unos hermanos ahí que son devotos de Bullón, y yo tratando de explicarle, y ellos, no, porque tú sabes, y mándame ese video para yo compartírselo a ellos, para que ellos vean lo que yo le estaba diciendo. Ya lo voy a conseguir, se lo voy a mandar, porque así mismo dice en ese video. Consíguelo. Sí, Sí. mándalo al grupo, por favor. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que no nos basamos nosotros como adventistas en lo que diga el pastor Bullón o en lo que diga cualquier pastor. Exacto. Nosotros estamos basados en la palabra profética más segura, a la cual debemos de estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Amén. Bullón le puede dar la interpretación que le dé su gana, así como un señor, un teólogo que es cabeza o jerarca de la conferencia general llamado se me fue el nombre, que dio una conferencia que dijo que la ley dominical se puede interpretar de 4 diferentes maneras, no necesariamente que tiene que ser el domingo. Ah, sí. Yo lo oí. Eso fue un tema picante cuando salió ese video. Sí. Mucha gente se puso en contra Sí. de un erudito adventista. Oye, Sí, erudito de la conferencia general y salta con eso. No fue Ángel Rodríguez. No, fue... se me fue el nombre, pero en fin, él no ha sido el primero ni el último que saldrá con cosas semejantes. Por eso nosotros tenemos que estar anclados en lo que creemos y no llevarnos de solamente lo que diga un pastor de renombre, porque siempre donde hay mucho conocimiento, aparentemente el diablo puede utilizar a esa persona. No estoy en contra de ningún pastor ni de ningún teólogo. De hecho, admiro a cada pastor y a cada teólogo que pasa su vida estudiando como tal y ha el aprendido pastor mucho. se llama John Paulien. John Paulin, sí, John Paulin. Ok, John sí. Paulien, sí. John Paulin de la conferencia general. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque se han dejado llevar más de lo que está escrito ya. O han dado No, porque por ellos ambiguo, creen- han dado por ambiguo lo que ya estaba profetizado. Exacto. Y al querer tener Ellos un poco creen más de luz, que y al querer haciendo- tener un poco más de luz o una nueva luz, se han desviado del foco que realmente importa. No, que la gente cree que haciendo el evangelio con método humano, con teoría humana, se va a ganar más a favor del evangelio, se van a ganar más almas a favor del evangelio. Pero nosotros hemos visto a través de la historia y de la Biblia que cada vez que el ser humano quiere poner su teoría y ayudar a Dios, Ajá. siempre ha fracasado. Real. Siempre ha fracasado. Eso es vital, hermano mío. Tenemos que tener eso en cuenta. No todo el que dice que yo voy a interpretar la Biblia de esta manera está correcto. Mira lo que te voy a leer una cita, rápidamente un párrafo aquí que estaba leyendo ayer, de la parábola de Mateo capítulo 13, versículo
versículo 44 del mayor tesoro, nos dice la sierva del Señor: las escrituras no necesitan ser leídas a la luz acompañada de la tradición o de las especulaciones humanas. El explicar las escrituras por la especulación o la imaginación del hombre es como tratar de alumbrar el sol con una antorcha. Oye, la palabra de Dios no necesita de la débil luz de la autoridad de la tierra para que sus glorias sean visibles. Es luz en sí misma, la gloria de Dios revelada, y fuera de ella toda otra luz es empañada. El tú tratar de estudiar o de interpretar la Biblia con tus métodos humanos es como tratar de agarrar una lámpara y alumbrar al sol. Ay, Tú sabes que eso es lo que pasa en el mundo cristiano. La gente suele decir, no, que la tradición dice esto. Y también Jesús constantemente atacaba a los judíos por eso, porque se enfocaban en la tradición. Y eso es lo que ha hecho que mucha gente hoy en día sigan ideas o sigan creencias o doctrinas que no tienen nada que ver con la Biblia, que la Biblia nunca te manda a hacer eso. Pero que la gente lo sigue porque, bueno, la tradición lo dice así. Los padres, que sé yo quiénes, lo hicieron de esa forma hace que sé yo cuántos años. Y yo lo que digo es, bueno, eso está bien, eso es perfecto, pero nosotros debemos de estar limitados a hacer lo que la Biblia dice. Hay una frase que dice el pastor Daniel Bosquet, pastor español, en estos videos de La Verdad en 2 minutos. Él dice, recuerda que la mayoría puede estar equivocado. Real. Y eso es tan cierto, porque nunca, y eso a lo largo de la historia se ha visto así, a lo largo de la historia bíblica también, que la mayoría nunca estuvo de parte de Dios, incluso dentro del mismo pueblo de Dios. Entonces eso debe darnos una lección de entender que no siempre lo que la mayoría sigue, lo que el populacho, lo que el grupo, lo que todo el mundo sigue, incluso gente famosa, es lo correcto. ¿Entiendes? Uno tiene que tener eso bien pendiente. Eso también yo he visto que se ha utilizado. Cuando sale una nueva luz o cualquier cosa, lo que dice, no, que la mayoría puede estar equivocado. Y como esto es minoría, esto es lo real, esto es lo correcto. También es otro punto, es otro extremo. Si yo digo aquí, hay que tener mucho cuidado con los dominicanos, especialmente hoy en día. Sí, no toda minoría está en lo correcto, no toda mayoría está en lo correcto. Gilberto, estaba muy bien, Gilberto. Bienvenido, hermano mío. Si yo digo aquí en este grupo ahora mismo que el diablo se va a salvar, como algunos universalistas tienen por sentado hoy en día que hasta el diablo se va a salvar, yo digo aquí, el diablo se va a salvar, hermano mío, y estamos en lo incorrecto, y esto es nueva luz, y la mayoría puede estar equivocado. Por minoría que yo sea, yo estoy equivocado, porque la Biblia no corrobora ese punto que yo estoy diciendo. Pero también es algo que la gran mayoría de personas no entiende, que cree que nada más la minoría que está correcta, a veces. Mira, yo llegué un poquito tarde. Usted me puede decir, esta imagen que está mostrando ahí, ¿por qué esa imagen tiene ahora las características de las 4 bestias juntas? ¿Por qué? ¿De qué está hablando esa imagen? ¿Qué es lo que está proyectando? La absorción de cada una de las teorías, ideas y creencias, ya sea de Babilonia, de Medo-Persia, de Grecia, Ay, aprendieron de mí, caramba, ya era tiempo. Que adoptó Roma, el cual lo estamos viendo hoy de manera universal en el papado como tal. Exactamente, eso es lo que significa esa. En la estatua y en Daniel están viendo un aspecto político de la bestia, pero aquí se está viendo el aspecto espiritual de la bestia. Exactamente. Ok. Solamente es como en la estatua, donde los pies son de barro y hierro. Sí. Y que no solamente tiene un significado de que van a ser países que nunca se iban a unir y que un país va a ser más fuerte que el otro, sino que el hierro en el pie está diciendo que hay una continuidad del imperio en las 10 naciones. ¿Y qué forma continúa este imperio? En la cuestión religiosa. Sí. Porque el barro
tiene un significado también espiritual. Dice, como barro de alfarero, el Señor nos pule a nosotros. Entonces aquí se está viendo una mezcla de hierro que es doctrina demoníaca con barro, que supuestamente es doctrina bíblica. Entonces nos pide la caracterización de lo de la religión, es una religión pagana, de una mezcla de lo pagano con los santos. Exactamente, hermano Gilberto. Vamos a ver un poco de lo que es la abominación desoladora como tal. Mateo capítulo 24, versículo 15 de la Biblia latinoamericana, 1995, nos da un aspecto totalmente importante y diferente a todas las versiones que se pueden leer hoy en día, como la Reina Valera, la misma King James y muchas versiones. Esta Biblia da algo sumamente interesante, importantísimo que lo sepamos como adventistas. Nos dice, cuando ustedes vean la Biblia latinoamericana, nos dice, cuando ustedes vean lo anunciado por el profeta Daniel, el ídolo del invasor instalado en el templo, que el lector sepa entender. El ídolo del invasor. No nos dice la abominación desoladora, nos dice el ídolo del invasor. La Biblia hispana se me fue. Biblia hispana, se me fue el nombre de la Biblia, pero en fin, nos da otra interpretación para este pasaje. Nos dice, cuando ustedes vean, vean ustedes en el lugar santo que se instalará el ídolo abominable de la destrucción anunciado por el profeta Daniel, mediten esto el que lo lea. Ídolo abominable y el ídolo del invasor. ¿Qué tenía que ver Roma con las águilas, Gilberto? ¿Tiene que ver Roma con quién? ¿Qué tenía que ver Roma con las águilas? El águila era el imperio romano, que estaba alrededor de una guirnalda, y en la cabeza del águila estaría el sol. Exactamente. El águila es considerado como un invasor y es un animal abominable para con Dios. Eso lo dice en Deuteronomio. Un animal inmundo. Abominable o inmundo. Era el ídolo o el se podría decir. Yo estuve leyendo un poco sobre el águila, que en cierta parte del Imperio Romano simbolizaba el ave fénix, que es un ave inmortal que duraba para siempre y estaba cubierta de oro como tal, también haciendo referencia al Sol Invictus o al dios Sol. Por eso el águila siempre estaba dorada, siempre estaba en lo alto. Era lo primero que se veía muchas veces en las legiones romanas, porque era lo primero que llevaban como estandarte, como símbolo de conquista también. Siempre la llevaban en alto. Y antes de comenzar con una conquista, con una guerra, se inclinaban ante el águila y la adoraban como a Dios, el cual era un ídolo del invasor. Por eso que cuando dice Jesús En la destrucción de Sodoma y Gomorra, que cuando los estandartes, como dice él, dice la... Eso yo lo voy a leer ahora mismo, no se preocupe. Yo lo tengo ahí. Lo tengo ahí, no se preocupe. No se preocupe, vamos a avanzar un poco. Eso yo lo tengo ahí mismo. Nos sigue diciendo. Como adventistas creemos que esto sucederá literalmente, pero de una manera o una escala mayor. Eso sucedió con la ciudad de Jerusalén. Sucederá con la humanidad en este caso. Y muchos se preguntarán, ¿y cuál será ese ídolo abominable? ¿O qué tiene que ver estas vestiduras de los romanos? ¿Y qué tiene que ver el águila con todo esto que estamos viendo aquí? ¿Cómo es que esto va a suceder a nivel mundial? La sierva del Señor en el conflicto de los siglos, página 25, nos dice: tan pronto como los estandartes del ejército romano idólatra fuesen clavados en el suelo sagrado, que se extendía a varios estadios más allá de los muros, los creyentes
en Cristo debían huir a un lugar seguro. Al ver la señal preventiva, todos los que quisieran escapar debían hacerlo sin tardar. Esto tiene un contexto mundial en cuanto a la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, que es la gran tribulación. Le voy a hacer la misma pregunta que le hice a Miguel, se la voy a hacer a Gilberto. Gilberto, la tribulación de Mateo 24, la abominación desoladora y el tiempo de angustia de Daniel 12, versículo 1 es el mismo, ¿verdad? ¿O es diferente? No te escuché, que la desolación de la hora de quién. La De Mateo 24. abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel aquí en Mateo 24, más la gran tribulación que habló un poco más abajo y la gran tribulación también de Daniel capítulo 12 versículo 1 es la misma, ¿verdad? No, Mateo 24, el que habla ahí es Jesús, donde él revuelve dos cosas, dos preguntas que le hacen se las contesta, pero las revuelve. Las señales del tiempo y del fin del mundo. Y la maldición desoladora de Daniel, Daniel 11, creo que no, Daniel 11. Daniel 11, 6, 31. Daniel 11 sí, tiene que ver más que todo con el Apocalipsis. Con Apocalipsis, se me olvidó el nombre del versículo, pero sí, no es la misma, no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en una, aunque Dios está hablando del fin del mundo y de lo que iba a pasar, lo va a hacer de una forma más ¿cómo decirte? Muy por encima de lo que lo dice Daniel y lo que dice, o sea, se extiende sobre varios aspectos, mientras que la tribulación desoladora que aparece en Daniel es más específica. Sí, no es lo mismo 100%, tiene algo que ver, pero ahí Jesús se expande, se va más allá, cubre todo y parte de la tribulación desoladora. O sea, no digo que no es que es lo mismo, sino que el 24, el Mateo 24 abarca más la historia, más de la historia, empezando desde la destrucción de Jerusalén hasta el fin del mundo. Por eso no es lo mismo porque esta visión abarca dos puntos diferentes, mientras que Daniel 11 abarca exactamente la cuestión de su hora, me olvidó el nombre ahora. Eso es lo que te quiero decir. O sea, Mateo 24 es más amplio en el sentido de que abarca las dos señales, la señal primera, ¿no? que es la que sucede con la destrucción de Jerusalén, y la señal posterior, que es la última. Él la revuelve ahí todo, mientras que Daniel es más específico y Apocalipsis es más específico también. Pero a pesar de que sea específico, tiene el mismo cumplimiento y se cumplirán al mismo tiempo. Oh, eso sí. Entonces ya eso es. Entonces es lo mismo, prácticamente. Solamente que uno arroja un poco más de luz en otro aspecto. Pero es lo mismo. Exacto. Tiene el mismo cumplimiento, ¿verdad? Sí. Perfecto. Entonces vamos a seguir. ¿Qué tienen que ver esto de los estandartes y de la guirnalda y de todo esto con la abominación desoladora que se verá para el tiempo del fin? ¿Quiénes son los que, o quién es la nación que va a tener estas características que tenían los ejércitos romanos anteriormente, lo cual Cristo Jesús le dijo a sus discípulos que estén atentos a las señales y que estén atentos a la abominación desoladora y a todo lo que iba a pasar para que puedan huir? ¿Quién es la nación para el tiempo del fin que tendrá estas características? También del Imperio Romano. Esto lo encontré en internet. Esto es una página de numerología que es algo, dice muchas cosas importantes como tal. No compartimos esto porque nosotros no somos numerólogos. Pueden que se equivoquen o que suceda cualquier otra cosa. Nosotros no nos basamos en estos números que están presentando aquí, pero arroja un poco de luz o algo interesante para lo que vamos a estar estudiando poco más adelante. Nos dice numerología ocultista: grandes desastres naturales, ataques terroristas, asesinatos, etcétera, todos tienen un número asignado. Las sociedades secretas adoran la numerología y sobre todo los números maestros de la magia como el 11 y el 13. El conocido Nuevo Orden Mundial
establece que no se podrá ni comprar ni vender a menos que se tenga un número asignado. Esto también es otra, nosotros no compartimos del todo esto como tal, pero también está arrojando algo sumamente interesante. También existe un dicho popular que es: no eres más que un número. El objetivo del nuevo orden mundial es disminuir nuestra humanidad mediante la reducción de los seres humanos a un solo dígito. Eso ya es teoría de conspiración o especulación. ¿Cuál es la nación que va a tener estos sellos que tenía el Imperio Romano como tal? ¿Quién es la potencia que va a impulsar la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel? El que le entienda. Vimos en Apocalipsis capítulo 13 que hay una bestia que surge del mar, que es Roma papal, y hay una bestia que surge de la tierra, que es Estados Unidos de Norteamérica, la cual van a impulsar esta persecución, van a impulsar lo que es este nuevo orden mundial, se podría decir, van a impulsar lo que es la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel. Y tanto Roma, ya sea pagano o papal, como los Estados Unidos tienen el mismo sello de autoridad. Solamente que Roma lo instituyó o se dejó ver con más amplitud en la destrucción de Jerusalén. Eso fue en tiempo de los años 70 después de Cristo, a una manera parcial, pero Estados Unidos la dejará ver de una manera mundial, con los mismos sellos y las mismas características que tenían los imperios, los ejércitos del Imperio Romano cuando sitiaron a Jerusalén. Aquí el número del dólar, los signos del dólar dan a entender mucho de lo que estamos hablando aquí. Es importante conocerlo para que podamos entender un poquito mejor qué es la abominación desoladora y quién la va a impulsar. Por ejemplo, si tenemos un dólar y vemos en la parte de atrás tenemos dos círculos. Cada círculo está repleto de símbolos. En este caso, el primer círculo que vemos es la pirámide como tal. El ojo en la pirámide. El ojo tuvo diferentes interpretaciones. Hay quienes lo adjudicaron a Horus. En la mitología egipcia, este dios recibió un ojo mágico tras haber quedado tuerto en una batalla mítica. Es conocido como el tercer ojo en la brujería y así en la masonería también. Y muchos se preguntarán cómo y por qué Estados Unidos, que se fundó con principios cristianos, con principios religiosos, tiene como símbolo un ojo que viene del antiguo Egipto. Algo que no tiene nada que ver con el cristianismo, porque Estados Unidos lo tiene incluso impreso en la moneda oficial. Tú sabes, ese ojo, esa figura, ¿dónde la tenemos nosotros? ¿A qué está representando? Tú sabes que esa es la figura y el ojo que tiene la glándula, la glándula que se llama amígdala. No estoy hablando de la amígdala de la garganta. Sí. Estoy hablando de la amígdala que se encuentra en el lóbulo central. Tiene la misma forma. Acuérdense que tenemos conciencia y la forma como Dios, nosotros nos comunicamos con Dios a través de la espiritualidad. Esa glándula tiene esa misma figura como de un ojo. De ahí donde la sacaron los egipcios, llamándola, pero entonces poniendo la glándula, ese ojo como el dios de la razón. Interesante. Por eso es que tiene esa figura, porque es el racionamiento tuyo. Es la mitad la que es lo que Dios nos dejó ahí, como dice la conciencia, y lo que Dios abre para comunicarse con nosotros a través de la oración. Pero ellos la tomaron lógico del otro lado, llamándolo como la glándula de la razón. Y por lo tanto el Dios de la razón, porque para los egipcios nosotros somos dioses. Para los japoneses también nosotros somos dioses. Por eso los japoneses no se dan la mano. Los japoneses cuando se saludan se inclinan uno al otro, con sumisión y adoración del uno al otro. Esto viene de los egipcios, pero es por esa razón. Ese ojo existe, circulando la amígdala, porque ahí es donde nuestra razón funciona. De esto, cuando han encontrado los asesinos a series, esa glándula se ha explotado. Cuando esa glándula se explota, el hombre está totalmente perdido. Ha cortado totalmente
el medio por el cual se puede comunicar con Dios y la razón de lo que es bueno y malo, y esa persona queda totalmente endemoniada para siempre y ya sin esperanza. Interesantísimo esto. Le voy a dar un apartado un poco más, religioso, se podría decir, a este ojo, Gilberto, también para corroborar lo que estás diciendo. En la Biblia encontramos que a los profetas se le llaman videntes, los que tienen la visión, los que ven. Amós capítulo 3 versículo 7 nos dice que porque nada hará Dios sin que antes revele su secreto a sus siervos los profetas. Amén. A los videntes como tal. Proverbios capítulo 29 versículo 18 nos dice que el pueblo cuando no ve, el pueblo cuando no tiene visión o cuando no tiene profeta, el pueblo se descarrila. Estados Unidos, en la profecía, también tiene otro aliado, que es el falso profeta o el falso vidente. El falso sistema religioso que dice que puede ver a través de revelaciones espirituales con Dios, aparentemente. De hecho, el mismo signo o el mismo dólar nos da a entender de que es algo también religioso, porque lo vamos a ver un poco más adelante. Sí. Entonces vemos Estados Unidos como la bestia que surge de la tierra. Vemos a la bestia que surge del mar con todos estos símbolos. Y también el mismo dólar contiene lo que es la visión o el falso profeta o el falso vidente de Dios. Ya que el mismo dólar dice, en God we trust. En Dios nosotros confiamos. Es algo religioso también. Vamos a seguir. No, solamente voy a leer esta parte de aquí en cuanto al dólar. Para el jueves vamos a darle la segunda parte a esto para terminar con este apartado de la abominación desoladora y quiénes son los que lo van a impulsar, porque el tiempo ya se fue, lastimosamente. Nos dice: el amuleto tomó gran importancia en el antiguo Egipto e incluso fue utilizado por judíos y cristianos para referirse a Yahweh. Los adeptos de esta teoría entonces se lo adjudican a Dios o a una fuerza divina superior que observa a los hombres desde un plano supraterrenal. De hecho, Salmos capítulo 15, versículo 3 nos dice que los ojos de Dios están en todo lugar, viendo lo bueno y lo malo. Amén. Es otro apartado que se le toma como cristianos, pero es un apartado que también en Estados Unidos se lo toma para su Dios. Pero en ningún momento da referencia a que es el Dios de la Biblia, ni el Dios creador, sino el Dios, con D minúscula. Por otro lado, hay personas que sostienen que el ojo simbolizaría el control de Estados Unidos sobre el mundo, que esto es correcto. Estados Unidos está en el mundo completo. El mundo completo se maneja a través del dólar, del ojo que todo lo está viendo. Está haciendo referencia al control de Estados Unidos a nivel mundial. Todo se compra en dólar a nivel mundial. El petróleo, todo. Tiene que pasar el dólar para que pueda moverse. Estados Unidos está en todo lugar. La cúspide del poder mundial. Esta interpretación no extraña, dado al dominio económico de los Estados Unidos durante buena parte del milenio pasado y por la posición del ojo instalado en la parte superior de la pirámide, como si dominara la parte inferior de la misma. Aquí también nos vamos a meter en la pirámide. La pirámide contiene 13 escalones como tal. El número 13 es un número masónico. Lo pueden buscar en cualquier tipo de literatura. En los egipcios también lo pueden buscar. El número 13 es un número sagrado. El 13 es un número sagrado. El 13 representa la muerte y el renacimiento. 13 también puede representar la rebelión contra la autoridad de Dios. 13 es un número muy importante para la hermandad y no fue diseñado para ser utilizado por los profanos. De ahí las supersticiones que rodean el 13 que se les añade. Es nuestro número, no es para ti, Gojim. Vemos que el diablo siempre utiliza un número ya sea menor o mayor a lo que Dios ha utilizado. Dios utiliza el número 12 muy
constantemente en la Biblia. 12 tribus, 12 discípulos. El número 12 constantemente para referirse a su pueblo como tal. Satanás, a través de la masonería, del ocultismo y de la brujería, utiliza el número 13 también para hacer referencia o denotar el poder que está ejerciendo, ya sea por encima del número 12, ya sea por encima de Dios, como tal. Lastimosamente el tiempo se ha ido, mis queridos hermanos, pero el tema está buenísimo, que es importante conocer esto para poder entender la abominación desoladora y el papel que va a jugar Estados Unidos a nivel mundial. Hay otros apartados totalmente interesantes, que son las frases que están en latín. Anuit seclurus y novus ordus securrum, que es el nuevo orden mundial, que todo eso lo vamos a ver más adelante, cómo Estados Unidos ha impreso, ha puesto esto de manera visible, no algo aislado, no algo que está escondido, no, es algo que está visible desde el mismo momento de que se imprimió el dólar en el 1700, 1766, 2 años antes de que el papado recibiera, 2 años antes de la Constitución como tal, que todo eso lo vamos a ver un poco más adelante, cómo fue que se reunieron estas personas para poner todo esto en su debido orden y con qué propósito. También vamos a utilizar el espíritu de profecía, si Dios lo permite, para la próxima. Pero lamentablemente se ha acabado el tiempo. No sé si tienen algo que comentar, qué les ha parecido parte del estudio, qué han aprendido, qué no han aprendido, qué les gustó, qué no les gustó también del estudio. Así que pueden ir diciéndolo ya a manera de conclusión. A mí me ha parecido muy, muy bueno el estudio, demasiado interesante. Y lo que dijo usted, cuñado, sobre la cita bíblica que dijo la hermana Elena G. de White, que una vez tratando de interpretar la Biblia, es como tratando de iluminar el sol con una lámpara. Sí. Eso estuvo muy bueno, para que después me comparta dónde dice esa cita. Okay. También me pareció súper interesante lo que dijo el hermano, lo de el ojo. Yo había escuchado eso antes, del ojo que tiene en la frente, pero con la interpretación del hermano lo pude entender mucho mejor. Así que me parece muy, muy bueno. Interesante, gracias cuñada. No sé si Israel tiene algo que decir a manera de conclusión, o Marileni, que ha estado calladita por ahí, mi hermano Gilberto también, o Miguel, si tienen algo que comentar. Se salió. Adelante, hermano Gilberto. Y mi hermano Miguel también. No, también, tú sabes que yo estoy un poquito tarde, pero lo que hasta ahorita estaba explicando va en el camino, como tú dices, para explicar mejor lo que va a pasar, que es lo que oye, el inglés no mente y el español se me está olvidando. Tremendo. La abominación desoladora, y está más en el camino correcto, está bien, va bien. Ok, perfecto. Mi hermano Miguel, cuénteme. Miguel se durmió. No se escucha, Miguel. Más que con el dólar, la abominación desoladora tiene que ver más con el sábado. Sí, también vamos para allá. Que con el dólar. No, pero que es lo que estoy diciendo. Puesto que lo único que había sagrado aquí era Jerusalén y todos sus alrededores. La parte cuando se cumple que los romanos establecieron su estandarte y fue el aviso que Dios le dio al pueblo cuando vieran
que dice? Me olvidó. Cuando vieran la señal, cuando vieran la señal clavada en el suelo santo de los estandartes idólatras, así lo dice Exacto. la sierva del Señor. Entonces, me parece que eso tiene también que ver con las etapas de la ley dominical. Ujú. Con la etapa Sí, de la yo ley voy para dominical, allá. Así que, cuando se quite la libertad religiosa, todo eso tiene que ver mucho con eso también. Sí. Todo eso lo vamos a ver. ¿Sabes que la ley dominical tiene tres etapas? Ujú. Y cuando se cumple la primera etapa es el aviso para nosotros salir de las grandes ciudades, irnos a ciudades más pequeñas, lo que nosotros llamamos pueblos, y luego después de los pueblos ya entonces huir a los montes. Sí. Pues mucha gente confunde de irse para los montes ahora, ¿no? La Biblia en el Espíritu de Profecía aconseja a nadie para irse para los montes. Para los montes nosotros vamos a huir a los montes. El campo no es el monte. El campo es para usted vivir más tranquilo y darle una vida espiritual más estable a sus hijos. Pero Ujú. cuando la Biblia, el Espíritu de Profecía dice que huyamos a los montes, el monte de verdad que va para el monte. Ujú. exacto, sí. A los montes vamos nosotros hoy cuando nos vayamos cuando estemos corriendo de salvar nuestra vida y la vida de nuestros seres queridos. Exacto. Gracias, hermano mío, por esa intervención y esa conclusión también. No se pierdan la próxima parte. Ya estamos muy avanzados en este capítulo. Conéctense el jueves si Dios lo permite. Vamos a seguir analizando esto de la abominación desoladora. Vamos a concluir con este tema, si Dios lo permite, para avanzar. Porque nos queda mucho por estudiar, si Dios lo permite, y hay que aprovechar bien el tiempo. Gracias por acompañarnos, por tomar de su tiempo para conectarse, por participar también. Los esperamos el jueves, mis queridos hermanos, con la ayuda de Papá Dios, a la misma hora y por el mismo canal. Tú dijiste con la ayuda del Papa. Bueno, usted está escuchando mal, usted no le salían las palabras, ahora tampoco escucha. Vamos a tener que ponerlo en oración, pero ferviente. Tú sabes que como se Vamos a tener que hacer Gilberto. silicio por el hermano. Gilberto, ya estoy en tu campo, Gilberto. ¿Cómo? Ya estoy en tu campo. Bueno, dime a dónde te voy a buscar. No, estoy aquí a frente de ahí donde hiciste la cosa, los papeles. Bueno, pues entonces Oh, ok, voy para allá. vamos a orar entonces para dejar a Miguel y a Gilberto que se puedan llegar a su destino. Oremos así como estamos. Gracias, Padre, Señor, te damos por este maravilloso día, porque nos permitiste conectarnos, nos permitiste estudiar un poco más tu palabra, nos permitiste entenderlo también, Señor. Ayúdanos a que podamos compartir esta palabra, Señor, con las demás personas, que podamos alumbrar a los demás con tu palabra y que podamos ponerla en práctica, Señor, que nos preparemos para lo que viene y que te pongamos a ti en primer lugar por sobre todas las cosas, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, amén y amén. Amén. Gente, ustedes saben, gracias por todo y pasen buenas Amén. noches. Que el Señor los bendiga. Bonita noche, Dios los guarde. Ok. Bye bye.